En el instante en que leí aquella frase, contuve la respiración. Estaba a 10.000 metros de altura, en un vuelo transoceánico con destino a Lima, y sobre mis rodillas reposaba una hoja de papel, un simple dossier de producción. En el centro, impresas en una fuente sobria y directa, 2 líneas en inglés y en español se clavaban en mi cerebro como un arpón. Sin Perú, el mundo moderno no existiría. ¿Qué demonios es esto?, murmuré en la quietud de la cabina, y mi propia voz, un susurro ronco, resonó con una extraña crudeza en mis oídos. Sin Perú, el mundo no existiría. Había visto eslóganes grandilocuentes y exagerados cientos de veces en mi carrera. Era el pan de cada día del marketing turístico. Pero la lista que seguía a esa afirmación, una serie de puntos aparentemente inconexos, me atrapó por completo. La papa, el combustible de la revolución industrial. El árbol de la quina, la cura que permitió la construcción del Canal de Panamá. El tomate y el ají, los cimientos secretos de la gastronomía global. El Cuapac Ñan, una red de ingeniería milenaria. El algodón pima, la fibra que vistió al mundo. Cada uno de esos conceptos, los había encontrado en mis libros de historia, en documentales, en la vida diaria. La papa en mi plato, la pizza de los domingos, las historias de exploradores venciendo la malaria. Pero jamás, ni por un segundo, me había detenido a pensar en su origen, en el epicentro geográfico y cultural de donde habían surgido para cambiar el destino de la humanidad. Todo esto es de Perú, pensé, incrédulo. Mis ojos buscaron el crédito en la parte inferior de la página. Era un documento preparado por mi propio equipo en CNN. El título del reportaje que venía a filmar era Los aportes ocultos que salvaron al mundo. Y aquella frase, esa provocación inicial, era la piedra angular de toda la investigación. Mi nombre es Alex Harris. Tengo 35 años, nací en Seattle y durante más de una década he recorrido el planeta con una cámara al hombro como periodista documental. Pero Perú. Perú era una página en blanco en mi pasaporte. Si era sincero conmigo mismo, al oír su nombre, mi mente se llenaba de clichés, llamas, Machu Picchu, flautas andinas y coloridos ponchos. Imágenes superficiales, postales para turistas. Amo la tecnología. Los gadgets, los altavoces con IA, los coches autónomos en la redacción de Seattle, esas eran nuestras conversaciones diarias. Y quizás por eso, en algún rincón arrogante de mi mente, había asumido una verdad incuestionable, que el epicentro de la innovación, de los inventos que verdaderamente moldearon nuestro mundo, siempre había sido Estados Unidos o Europa. El resto del mundo, en mi sesgada visión, era el escenario, el paisaje exótico, pero nunca el protagonista. Una última frase, escrita en letra pequeña al final del documento, llamó mi atención. ¿Qué tienen en común todas estas contribuciones? Parecía una pregunta simple, pero sentí una extraña agitación en el pecho. Esa frase inicial, sin Perú, el mundo no existiría, y esta pregunta final, encuentra el punto en común, estaban conectadas por un hilo invisible. Lo sentí como una premonición. La señal de cinturones de seguridad se apagó. Una azafata comenzó a caminar silenciosamente por el pasillo. A través de la ventanilla, un mar infinito de nubes se extendía hasta el horizonte, que se desdibujaba en una línea pálida y lejana. ¿Descubriría la verdad detrás de esta extraña incomodidad al llegar a Perú? ¿O acaso me enfrentaría a algo mucho más grande, algo que haría tambalear los cimientos de mi propia percepción del mundo? En mi pecho, la ansiedad y la expectativa libraban una batalla silenciosa. El monitor del avión mostraba el tiempo restante hasta Lima. Los números descendían lentamente, como una cuenta atrás hacia una revelación inevitable. Sin Perú, el mundo moderno no existiría. La frase rebotaba en mi cabeza una y otra vez. Mi reportaje aún no había comenzado, pero ya sentía, con una certeza abrumadora, que una historia épica se había puesto en marcha. La mañana siguiente a mi llegada a Lima, con la cabeza todavía pesada por el jet lag, salí del hotel. Mi primer destino no fue una ruina ancestral ni un mercado de artesanías. Mi destino era un edificio moderno en La Molina, la sede del Centro Internacional de la Papa, el CIP. El tráfico de Lima me recibió con su característico caos ordenado, un torbellino de bocinas, colores y movimientos que, contra todo pronóstico, fluía. Era un microcosmos de la ciudad misma, vibrante, abrumador y extrañamente funcional. Al entrar en el CIP, el estruendo de la ciudad se desvaneció. Me encontré en un ambiente de ciencia y asepsia. Paredes blancas, suelos pulidos y, tras vitrinas de cristal, miles, literalmente miles de tubérculos de todas las formas, tamaños y colores imaginables.
moradas, rojas, azules, amarillas, con texturas que iban de lo liso a lo nudoso. Parecían joyas extrañas, no el alimento humilde que yo conocía. Una mujer de mediana edad, con una bata blanca y una mirada increíblemente inteligente, se me acercó. Era la doctora Elena Vargas, una de las genetistas principales del centro. Así que usted es el periodista que cree que la papa es solo para hacer papas fritas, dijo con una sonrisa que era mitad amable, mitad desafiante. Me sentí expuesto, como si hubiera leído mis pensamientos más cínicos. Bueno, en Estados Unidos es principalmente eso, respondí, intentando sonar profesional. Ella me guió hacia una enorme pared donde un mapa genético del tubérculo se extendía como una galaxia. Señor Harris, déjeme contarle una historia. Hace unos 500 años, Europa se moría de hambre. Sus cultivos eran ineficientes, las hambrunas diezmaban a la población. Entonces, desde aquí, desde los Andes peruanos, se llevaron esto. Señaló una papa pequeña y de aspecto modesto. Este tubérculo, este regalo del Perú, salvó a Europa. Literalmente. Permitió una explosión demográfica sin precedentes. ¿Y sabe qué necesita una revolución industrial para funcionar? Me quedé en silencio, anticipando el golpe. Necesita una masa de trabajadores bien alimentados y baratos, continuó ella, su voz llenándose de una pasión contenida. La papa peruana fue el combustible humano que movió los engranajes de las fábricas en Inglaterra y Alemania. Alimentó a los ejércitos de Napoleón y a los campesinos de Irlanda. De hecho, la gran hambruna irlandesa no fue por la papa, sino por la falta de la diversidad de papas que tenemos aquí. Dependían de una sola variedad, que fue arrasada por una plaga. Si hubieran tenido acceso a nuestro banco genético, a esta biblioteca de la vida, la historia habría sido muy diferente. Me quedé petrificado. La papa. El alimento que yo consideraba banal, de acompañamiento. Resultaba ser el pilar sobre el que se construyó el poderío económico de Occidente. El motor silencioso de la modernidad. La doctora Vargas me llevó a otra sala, un banco de germoplasma mantenido a temperaturas bajo cero. Aquí custodiamos más de 4.000 variedades nativas. Esto no es un museo. Esto es un seguro de vida para el planeta. Cuando el cambio climático amenace los cultivos del mundo, la solución, la resistencia a la sequía, a las plagas, probablemente se encuentre aquí, en el ADN de una papa que un campesino de los Andes ha cultivado durante siglos. Japón, Estados Unidos, Europa, ellos inventaron el hardware. El rico Perú, Causa, inventó el software de la vida. El código fuente de la supervivencia. Sentí un escalofrío. La palabra causa, esa jerga peruana que significa amigo, sonó en sus labios con un peso tremendo. De repente, me sentí increíblemente ignorante, calato ante la magnitud de lo que estaba presenciando. Aquel dossier del avión ya no parecía una exageración. Parecía un prólogo demasiado modesto. Miré las miles de papas y por primera vez entendí el doble sentido de la palabra. Eran papás, los padres ancestrales de la alimentación mundial. Días después, dejé el bullicio de Lima y me adentré en el corazón de los Andes, en la región de Cusco. El aire se enrareció, el sol se volvió más intenso y el paisaje adquirió una escala monumental que empequeñecía cualquier cosa que hubiera visto antes. Alquilé una camioneta, decidido a explorar por mi cuenta. El objetivo, entender otro de los puntos de mi lista, la ingeniería inca. Conducir por las sinuosas carreteras de montaña era un desafío, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que encontré. Primero, los andenes. Terrazas agrícolas que descendían por las laderas de las montañas como escaleras para gigantes. No eran simples muros de contención. Eran obras maestras de ingeniería hidráulica y termodinámica. Mi guía local, un hombre quechua llamado Mateo, de piel curtida por el sol y una sonrisa serena, me explicó su funcionamiento. El gringo ve muritos de piedra, dijo, señalando las terrazas. Pero esto es tecnología punta. Cada nivel tiene su propio microclima. Los incas no solo cultivaban, experimentaban. Creaban laboratorios agrícolas a cielo abierto para aclimatar semillas de la selva a la altura de la sierra. El agua fluye por canales subterráneos, filtrándose lentamente, sin erosionar la tierra. Esto tiene más de 1000 años y sigue funcionando. ¿Sus rascacielos durarán tanto? La pregunta retumbó en el silencio de las montañas. Luego me llevó a Mourey, un conjunto de andenes circulares concéntricos que se hundían en la tierra como un anfiteatro.
La diferencia de temperatura entre el anillo superior y el inferior podía llegar a los 15 grados centígrados. Era, sin duda, un centro de investigación agrícola. Un acelerador de partículas biológicas construido medio milenio antes de que Galileo mirara por su telescopio. Mientras caminaba por el Cuapacñán, la gran red de caminos incas que conectaba el imperio, sentí que no pisaba un simple sendero. Pisaba las arterias de un organismo colosal. Mateo me explicó que no eran solo caminos para caminar. Eran sistemas de comunicación, con mensajeros, los chasquis, que podían llevar un mensaje de Cusco a Quito en menos de una semana. Eran rutas comerciales y militares que unían desiertos, selvas y cumbres nevadas. Una obra de ingeniería que superaba en extensión y complejidad a las calzadas romanas, construida en uno de los terrenos más brutales del planeta. De pie, en un mirador desde donde se veía un tramo del camino serpenteando hacia el infinito, comprendí algo fundamental. Mi concepto de tecnología era patéticamente limitado. Yo pensaba en chips de silicio, en pantallas táctiles. Pero esta dominación y armonía con la naturaleza, esta capacidad de crear vida y orden en un entorno imposible, esto era tecnología en su forma más pura y esencial. No buscaba la disrupción, sino la sostenibilidad. No buscaba la velocidad, sino la permanencia. Los incas no conquistaron la naturaleza, dialogaron con ella. Y ese diálogo, tallado en piedra, seguía resonando siglos después. La frase del dossier volvía a mi mente, pero con un nuevo matiz. Sin la sabiduría del Perú, el mundo no solo no existiría, sino que no habría entendido cómo sobrevivir en sus rincones más hostiles. A mi regreso a Lima, con el espíritu todavía sobrecogido por la majestuosidad andina, decidí sumergirme en otro de los tesoros peruanos, su gastronomía. Reservé una mesa en un afamado restaurante de Miraflores. El lugar era elegante, moderno, un crisol de sabores que había puesto al Perú en el mapa culinario mundial. Pedí un ceviche, el plato insignia. La explosión de sabor en mi boca fue indescriptible. Era fresco, ácido, picante, salado, pero había algo más, una complejidad que no podía definir. El chef, un hombre joven y apasionado llamado Javier, se acercó a mi mesa. ¿Qué le parece, señor Harris? ¿Le gusta el sabor de nuestro país? Es increíble, respondí. Hay un picor, pero no es agresivo. Es aromático. ¿Qué es? Javier sonrió con orgullo. Es el ají limo. Uno de nuestros más de 300 tipos de ajíes. Pero déjeme que le cuente un secreto, causa. Se inclinó confidencialmente. El mundo celebra la cocina italiana, la española, la tailandesa, pero ¿de dónde cree que sacaron sus ingredientes estrella? Lo miré, confundido. La pizza, la pasta a la pomodoro, ¿qué serían sin el tomate?, preguntó, levantando una ceja. El tomate es peruano. Se lo llevaron de aquí en el siglo XVI. Al principio, en Europa creían que era venenoso. Tardaron 200 años en entender la joya que tenían. El chocolate suizo no existiría sin el cacao amazónico, originario de esta parte del mundo. Las patatas bravas de España, el goulas húngaro con su paprika, todo eso es gracias al ají, a la papa, regalos de esta tierra que el mundo adoptó y olvidó de dónde venían. Cada palabra era un nuevo impacto. Me di cuenta de que Perú no solo había exportado alimentos, había exportado los bloques de construcción de identidades culturales enteras. Había entregado los colores primarios con los que los chefs del mundo pintaron sus obras maestras. Y lo había hecho en silencio, sin exigir patentes ni royalties. Lo que usted llama invención, continuó Javier, nosotros lo llamamos vida. No creamos máquinas. Cultivamos sabores, domesticamos la naturaleza para darle al mundo no solo sustento, sino placer. El rico Perú es una despensa. El mundo vino, se sirvió a manos llenas y a veces olvidó dar las gracias. Aquella noche, mientras comía, no solo estaba degustando un plato delicioso. Estaba saboreando la historia oculta del planeta. La gastronomía peruana no era una moda. Era el recordatorio vibrante y delicioso de la deuda que el mundo entero tenía con esta tierra. El clímax de mi viaje, la revelación que terminaría de pulverizar mi visión del mundo, llegó en la penúltima semana. Investigando sobre la medicina, me topé con la historia del árbol de la quina, el mismo que aparece en el escudo nacional del Perú. Mi investigación me llevó a los archivos de la Biblioteca Nacional. Entre manuscritos amarillentos y libros antiguos, reconstruye una de las epopeyas médicas más importantes y desconocidas de la historia.
Durante siglos, la malaria, la fiebre intermitente, fue uno de los mayores asesinos de la humanidad. Devastaba continentes enteros, desde los pantanos de Roma hasta las selvas de la India. Nadie sabía cómo curarla. La solución, como tantas otras veces, estaba escondida en la selva peruana. Los pueblos originarios conocían desde tiempos inmemoriales las propiedades de la corteza de un árbol que llamaban quina quina. Su polvo amargo era capaz de detener las fiebres mortales. En el siglo XVII, los jesuitas llevaron este conocimiento a Europa. La quinina, el compuesto activo extraído de la corteza de este árbol peruano, se convirtió en el primer y único tratamiento efectivo contra la malaria. El impacto fue cósmico. La quinina salvó a papas, reyes y millones de ciudadanos comunes. Permitió a los europeos colonizar regiones del mundo que antes eran inhabitables por la enfermedad. Pero el dato que me dejó helado fue su conexión con una de las mayores hazañas de la ingeniería moderna, el Canal de Panamá. A principios del siglo XX, el proyecto francés para construir el canal había fracasado estrepitosamente. Miles de trabajadores murieron, no por accidentes, sino por la malaria y la fiebre amarilla. El proyecto estadounidense enfrentaba el mismo destino. El canal, esa arteria vital para el comercio mundial, parecía una quimera imposible. Hasta que la quinina peruana entró en escena. Administrada masivamente a los trabajadores, redujo las tasas de mortalidad de forma drástica y permitió que la obra continuara hasta su finalización. Me recosté en mi silla, en el silencio del archivo. El mundo moderno, con su comercio globalizado y sus rutas marítimas, dependía de un canal que solo pudo ser construido gracias a la corteza de un árbol de la selva peruana. No era una contribución a la tecnología, era la condición previa para que la tecnología pudiera operar. Era la llave biológica que abrió una puerta geopolítica. Una vez más, Perú había proporcionado la solución, la vida, la cura, de forma anónima. Y mientras el mundo celebraba el ingenio de los ingenieros, pocos recordaban el árbol silencioso en los Andes que lo hizo todo posible. En ese momento, mi cuaderno de notas se llenó con una sola palabra, escrita en mayúsculas: vida. Todas las piezas encajaron. La papa que alimentó la fuerza laboral. La ingeniería inca que enseñó a dominar el terreno. Los ingredientes que enriquecieron la dieta y la cultura. La quinina que salvó a los constructores del mundo. Incluso el algodón pima, la fibra más fina y resistente, y el caucho de la Amazonía, que puso al mundo sobre ruedas. Todo apuntaba en la misma dirección. La noche antes de mi vuelo de regreso, me senté junto a la ventana de mi hotel en Miraflores, contemplando el Océano Pacífico. Tenía mi maleta abierta, lista para ser cerrada, pero mi mente estaba en otro lugar. La luz de los edificios de Lima parpadeaba en la oscuridad, cada punto de luz una vida, una historia. Y la frase inicial, sin Perú, el mundo moderno no existiría, resonaba en mi cabeza. Al principio, me pareció arrogante. Una hipérbole. Ahora me parecía una verdad tan innegable y tan profunda como el océano que tenía delante. El mundo occidental, mi mundo, se enorgullecía de sus inventos, el ordenador, el GPS, el código QR. Creaciones que hacían la vida más rápida, más eficiente, más conectada. Pero en Perú había descubierto una categoría de invención completamente diferente. No se trataba de acelerar la vida, sino de hacerla posible. Sin la papa peruana, las poblaciones que impulsaron la revolución industrial se habrían visto diezmadas por el hambre. Sin la quinina peruana, vastas zonas del planeta serían inhabitables y proyectos como el Canal de Panamá, un sueño febril. Sin los alimentos peruanos, la paleta de sabores del mundo sería infinitamente más pobre y monótona. Estados Unidos es la tierra de la libertad, de la innovación que rompe las reglas. Pero en este viaje había aprendido que Perú era otra cosa. Era la tierra de la vida. El guardián silencioso de los códigos genéticos que aseguran nuestro futuro. El proveedor anónimo de las soluciones que nos salvaron en el pasado. Su contribución no fue llamativa. No vino con un eslogan pegadizo ni una campaña de marketing global. Fue un regalo silencioso, fundamental, entretejido a la estructura misma de nuestra civilización. Comprendí la respuesta a esa pregunta final del dossier: ¿qué tienen en común todas estas contribuciones? La respuesta era simple y abrumadora. Todas ellas no buscaban mejorar la comodidad del ser humano, sino reducir su vulnerabilidad. Eran inventos contra el hambre, contra la enfermedad, contra la geografía hostil, contra la fragilidad de nuestra existencia. Abrí mi laptop,
el descendiente directo de aquellos primeros ordenadores, y comencé a escribir la primera línea de la narración para mi documental. Puede que sin Estados Unidos, tu día a día no fuera tan rápido. Puede que sin Japón, no fuera tan eficiente. Pero te aseguro una cosa, sin el Perú, es muy probable que tu día a día, simplemente, no existiría. Miré la frase en la pantalla y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado una verdad que merecía ser contada. Una verdad tan grande y vital como la tierra que estaba a punto de dejar atrás. El Perú no era solo un país de paisajes hermosos. Era el banco de vida del planeta. Y el mundo tenía una deuda de